Chicos, buenos. Vamos a continuar ahora con el problema 2, por favor, de su tarea 6. Este problema dice lo siguiente. Un momentito, por favor, estoy buscando. Dice, un aeroplano ha de seguir un curso de 45 grados a la velocidad de 480 kilómetros por hora respecto a la Tierra. El viento sopla del este a 80 kilómetros por hora. Encontrar la velocidad del aeroplano respecto del aire y la dirección que ha de tomar la aeronave para mantener el curso y la velocidad con respecto a la Tierra. Muy bien. Entonces, así como en preámbulo, y leyendo todo lo que tenemos voy a poner mi sistema de referencia viendo, vamos a poner como que si la Tierra fuera en ese momento aproximadamente plana, lo cual no es muy falso porque pues, la vemos plana casi siempre, ¿no? Entonces está un avión volando. Y respecto a para que se entienda, bueno, vamos a poner que esto es un río o algo. Estamos viendo desde arriba las cosas. Y vamos a poner un sistema de referencia que vea la Tierra fija. Le voy a llamar a ese sistema de referencia. Ya le iba a llamar S por costumbre, pero vamos a llamarle Tierra, o sea, T. Vamos a llamarle T a ese sistema de referencia. Este sistema de referencia está fijo con respecto a la Tierra. Y hay que suponer que para ese sistema va a cumplirse que hacia arriba, la dirección J del vector J, vamos a tener dos vectores unitarios aquí. Me voy a olvidar ahorita de la arriba y abajo, o sea, de la dirección K, porque no es necesario, no va a entrar en el problema. Para allá es norte, para acá va a ser sur, para acá va a ser este y para acá va a ser oeste. Vamos a suponer eso, por favor. Entonces lo que nos piden es que quieren ver al avioncito, quieren verlo teniendo una velocidad, es el avión, vamos a llamarle, quieren verlo teniendo este sistema de referencia, vamos a llamarle a su origen, ¿no? Y bueno, el sistema de referencia es T, ¿no? Un observador T. Quieren verlo teniendo un ángulo que la velocidad del avión con respecto a la Tierra, velocidad del avión con respecto a la Tierra, el sistema de referencia fijo con respecto a la Tierra, fijo en la Tierra, quieren que tenga 45 grados, haga 45 grados, yo asumo que respecto al este, suponiendo que la dirección positiva es allá, como si ustedes supusieran otras cosas que era 45 grados al oeste, etcétera, no importa. Mientras hayan sido consistentes y su respuesta haya sido correcta con cómo haya supuesto este vector, todo estaba bien. Entonces, yo lo voy a suponer así, 45 grados respecto al este, suponiendo que esa es la dirección del X más, para acá va el X positivo, para acá iría el Y positivo, para acá iría el X positivo, entonces por eso, ¿no? Vector unitario Y, vector unitario J, etc. Y con una magnitud de 480 kilómetros por hora. Un vector velocidad, entonces tiene que tener unidades de distancia respecto a tiempo. Un momento, por favor. Eso es lo que deseamos, ver al avión de esa manera, con esa velocidad respecto a la Tierra. Y dice que el viento sopla del este. Voy a entender, pero les digo, si hubieran entendido la otra cosa, que el que quiere decir que, el viento sopla al este, quiere decir que el viento como un todo, al menos en esta sección, en la que está el avión, sopla del este, o sea, viene del este,
realmente quiere decir que su velocidad apunta al oeste. O sea, si sopla del este, no sopla hacia el este, sino del este, pues quiere decir que su velocidad viene como hacia acá, hacia el oeste, hacia la dirección, al sentido contrario de donde viene. Entonces, voy a suponer que la velocidad del viento, le voy a poner es viento, déjenme ponerle V para que se entienda, pero respecto a quién, pues tiene que ser respecto a la Tierra, por supuesto. Vamos a suponer que es aquí dice pues que es de 80 kilómetros por hora. Su magnitud es de 80 kilómetros por hora. Sobre hora, cada hora. Pero además, por eso que dice que viene del este, pues yo voy a entender que va hacia el oeste. Entonces, ¿cuál sería respecto a nosotros, respecto a nuestro sistema de referencia de la Tierra, cómo se vería este vector? Pues se vería así. El vector, la velocidad del viento respecto a la Tierra, respecto a este sistema de referencia de la Tierra, pues se va a ver como 0i, porque no, perdón, menos 80 kilómetros por hora i, porque va a apuntar menos 80 para allá en magnitud, y como es en aquella dirección, pues va al menos 80 por i, el vector unitario, que va en la dirección horizontal. Bueno, si en esta dirección, o es este vector de aquí, entonces menos i lo voltea, y ya nomás es 80 kilómetros, ya lo hace toda la magnitud, ya haría este vector como un todo. Entonces esto sería la forma de expresar al vector velocidad del viento respecto a la Tierra, respecto a mi sistema de referencia. Donde al tener el vector menos i, o sea, 80 por menos i es hacia el oeste. Entonces ya, bueno, vamos aclarando matemáticamente la información que nos está poniendo. Y luego dice, encuentra la velocidad del aeroplano respecto del aire, no respecto de la Tierra. Y la dirección que ha de tomar para mantener el curso y la velocidad con respecto a la Tierra. Es decir, yo sé que quiero o tengo esta velocidad del avión respecto a la Tierra, y yo me pregunto entonces qué velocidad tiene que tener el avión, pero ahora qué velocidad está viendo otro sistema de referencia aquí. Déjenme llamarle a este sistema de referencia V, porque de viento, o sea, se mueve con el viento, él ve el viento quieto. Para él no hay viento, el aire está quieto, pero sí ve a la Tierra moverse. Entonces, a este sistema de referencia lo voy a llamar V, aquí tenemos el O', su origen. La pregunta es, a ver, si la Tierra está viendo al avión con una velocidad así, ¿con qué velocidad lo está viendo este? ¿Cuál es la velocidad que el sistema de referencia del aire, del viento, ve al avión, con el que ve al avión? Entonces estoy suponiendo que los ejes son simétricos, o sea, son sistemas de referencia que son, ¿cuál es la palabra? Discúlpenme. Son sistemas de referencia que tienen los ejes paralelos, voy a suponer eso. Entonces, y que apuntan al mismo, ¿no? El X de este apunta hacia el X' positiva, apunta hacia el este, el Y' positivo apunta hacia el norte, etc. Entonces nos preguntamos cuál es esta velocidad, cuál tiene que ser esta velocidad y dirección, aparte dice, o sea, cuál es la magnitud. Déjame ver qué dice exactamente, velocidad del aeroplano con respecto al aire, ahí se refiere y dirección, o sea, con dirección se refiere a qué ángulo hace, o qué tanto norte, qué tanto sur, o en nuestro caso, ya que tenemos un sistema, qué ángulo hace y cuál sería su magnitud, a eso se refiere. Entonces, bueno, para sacar eso, pues lo que yo voy a hacer es usar la ecuación que relaciona las velocidades, por supuesto, de dos sistemas de referencia, tal que siempre son paralelos entre sí sus ejes, y uno de ellos, este de aquí, el del aire, se está moviendo hacia acá, no se mueve con el aire. O sea, yo veo este sistema de referencia, como está fijo con respecto al aire, con el viento, yo veo moverlo a la velocidad del viento, que fue este, el de la Tierra. O sea, el observador de la Tierra lo vería moverse así. Para este sistema de referencia, no hay viento, el aire está quieto, le llamamos V.
Entonces, ¿cuál sería la relación? La ecuación la vieron en clase, es la siguiente. La velocidad con la que el sistema de referencia de la Tierra ve al avión va a ser igual a la velocidad con respecto al cual la Tierra ve moverse al viento, o sea, al otro sistema de referencia, más la velocidad con respecto al viento, al aire, del avión. Observen cómo estos dos índices serían, uno por estar arriba y abajo, ya nos quedaría T. La velocidad que la Tierra ve del avión es igual a la velocidad que la Tierra ve del viento más la velocidad que el viento ve del avión. Y esto es lo que estamos buscando. En pocas palabras, aprendernos cuál es esta velocidad y dirección, pues realmente lo único que tenemos que saber quién es este vector y ya de ahí podemos sacar el ángulo y su magnitud. Entonces, despejando, que nos quedaría que la velocidad del avión respecto al viento sería igual a la velocidad del avión respecto a la Tierra menos la velocidad del viento respecto a la Tierra. Nos quedaría eso, solo pasé este restando. Entonces, esto es una adición de, bueno, resta de velocidades. Lo que tenemos es, entonces, que si esta cosa de aquí, déjenme ver si tengo otro color, porque ya no tengo casi colores. Ay, déjenme ver que si se esté grabando bien también, porque no vaya a ser. No vaya a ser. Sí, parece ser que, bueno, pues hay más o menos. Con las capacidades técnicas que tenemos. Entonces, a ver, este vector es este vector de aquí sin el menos, pues, sería la velocidad del viento con respecto a la Tierra. Ya dijimos que es esta cosa de aquí. Velocidad del viento con respecto a la Tierra. Y este vector de acá es la velocidad del avión con respecto a la Tierra, que nosotros queremos que sea o es, en este mundo que estamos imaginando, en esta situación que estamos imaginando. Ese es un vector que hace 45 grados aquí, que tiene magnitud 480. Sería este vector. Velocidad del avión con respecto a la Tierra. Si yo quiero restarle a este vector, este de acá, lo que se hace es unir las puntas. Es una cosa geométrica que pueden hacer, o sea, pueden verificar se vale hacer eso. Entonces, el vector que va a estar, este vector de aquí, pues va a ser este de aquí que acabo de dibujar. Velocidad del avión con respecto al viento. Va a ser ese vector. De tal manera que la velocidad del avión respecto al viento más la velocidad del viento respecto a la Tierra, esto más esto, ya da la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Entonces sería ese vector. Y hay maneras de sacar esto geométrica, etcétera. Pues sabemos que esto es de 45 grados, sabemos cuánto vale este cateto, sabemos cuánto vale este lado. Podremos sacar esto y ver cuál es este ángulo también. Pero yo en lo particular lo que voy a hacer es pues usar el mecanismo, discúlpenme, el formalismo que ya les han enseñado, ¿no? Ver estas dos cosas como duplas. A ver, quedaría entonces sustituyendo, ¿quién es la velocidad del avión con respecto a la Tierra? Pues sería este vector, hay que ponerlo en I, hay que ponerlo como la suma de un vector en I más una suma de un vector en J, o sus componentes. Sería componente en X por Y más componente en J en Y por J. Pero el componente en X simplemente va a ser magnitud por coseno del ángulo y el componente en Y va a ser magnitud por seno del ángulo. Ya lo habíamos visto, entonces sería, esta cosa de aquí sería, este de aquí, sería la magnitud, déjenme por un momento olvidarme de las, bueno, pareciera que me voy a olvidar de las unidades, va a ser 480 por coseno de alfa por I más 480 por seno de alfa por J. Este sería este vector, y aquí le estoy restando la velocidad del viento con respecto a la Tierra. La velocidad del viento con respecto a la Tierra resultó ser menos 80, ¿no? El resto, este vector y este vector ya lo hemos encontrado, era menos 80 kilómetros por hora y
No le puse las unidades, pero las voy a poner hasta acá afuera. Es todo esto por las unidades de kilómetros sobre hora. Entonces yo puedo darme cuenta que recuerden que sumar en I, lo que va con I, o sea, es componente a componente, lo que está en I con I, lo que está en X con X, lo que está en Y con Y. Entonces, si hago eso, esto va menos por menos va a quedar más. Haciendo esa álgebra, la voy a hacer, ya voy a dar ese paso, les dejo a ustedes hacer esa álgebra en casa, pues va a quedar recuerden que si hubieran entendido de otra manera este vector, o hubieran entendido con respecto a, pero lo hubieran visto respecto a la Tierra, muy importante. Hubieran entendido que este vector es la velocidad del avión con respecto a la Tierra, porque es lo que dice. Y hace 45 grados, pero lo hubieran puesto respecto al oeste o lo que sea. Y a esta velocidad lo hubieran supuesto de otra manera, o sea, si era de magnitud 80, pero ustedes entendieron que venía, iba hacia el este en vez de venir del este. O sea, aunque hubieran supuesto otras cosas razonables, que se pueden haber confundido por la redacción del problema, pero todo lo demás era coherente. A partir de suponer esas cosas, todo el resto del problema era coherente, se los iba a poner bien. Yo aquí estoy suponiendo cosas que creo que era lo que quería decir la redacción del problema exactamente. ¿Sí me va a entender? Lo voy a resolver así. Entonces quedaría 480 más 80 por I, perdón, 480 por coseno de 45 grados más 80 por I más seno más 480 por seno de 45 grados. Y todo esto por J. El componente en X de este vector va a resultar ser 480 coseno de 45 más 80. Y el componente en Y de este vector, del vector velocidad del aire con respecto al viento, el componente en Y va a ser este, 480 por seno de 45. Bueno, pues hay que hacer esa álgebra. Ya voy a hacer esa álgebra, o sea, ya sabemos cuál es el coseno de 45 y el seno de 45, etc. Resulta que aquí yo supuse, por ejemplo, en la solución de mi problema, yo supuse que más bien esta cosa iba hacia el este, no venía del este. Entonces, lo que tengo aquí en el problema es diferente a lo que era. Pero bueno, sustituyendo, esto de acá da, cuando se hace esa multiplicación, da 339.41. Y esta de acá va a dar todo esto es por kilómetros por hora, disculpen las unidades. Esto de aquí va a dar, pues esto más 80, que es 419.41. Sí. Entonces ya saben, esta cosa se lo voy a decir de una vez. Muchas veces a los vectores es verdad que son segmentos de recta. Y esto lo que tenemos aquí son vectores, si se fijan. Segmentos de recta es un escalar por un vector, lo cual me da un vector así. Y otro escalar por este vector, lo cual me da un vector así. Cuando lo sumo ya me da el vector este de aquí. Pero muchas veces se prefiere solo estar cargando con los componentes. En el siguiente problema es lo que yo voy a hacer. Solo voy a cargar con los componentes porque no quiero andar cargando, poniendo I, J, etcétera. Me parece... Bueno, vamos a ver si hago eso o no. Pero el punto es que queda eso. Y bueno, pues ese sería este vector de aquí. Una manera de poner esto, lo que les quería decir es, una manera de representar esto, olvidándonos de I y de J, recordando el orden. Si lo quieren ver no como un igual, sino como un equivalente, la velocidad del aire respecto al viento sería, en la primera coordenada pongo lo que está en X,
Y en la segunda pongo lo que está en Y. Esto es en kilómetros por hora. Entonces, se supone que esto está representando esto. Lo único que no estoy haciendo aquí es multiplicar por I, multiplicar por J. Se supone que guarda la misma información y muchas veces por simplificación voy a estar mejor escribiendo esta tupla ordenada de números y olvidarme del I y del J, porque al final da el mismo resultado. Siempre y cuando se entienda bien, ¿no? Entonces tenemos que este vector es este. ¿Y cómo le hacemos para calcular entonces la magnitud de este vector y su dirección, es decir, quién es este ángulo? ¿Cómo le haríamos? Pues habría que sacar el cuadrado, ¿no? O sea, sacar la magnitud de este vector sería este al cuadrado más este al cuadrado, raíz de eso, y luego sacar la tangente sería y entre x, y sacar el arcotangente de eso. O sea, ya no lo voy a hacer, pero la magnitud pues simplemente sería, ¿cómo saco la magnitud de ese vector? Pues componente a componente. Va a ser el componente en x al cuadrado más el componente y al cuadrado, raíz de eso me daría la magnitud de este vector. Este es el componente x, este es el componente y. Nos va a dar en kilómetros por hora, por supuesto. Es la magnitud del vector velocidad del aire del avión con respecto al viento. Nos daría esto. Este es el Bx, este es el By. Y su ángulo, este ángulo que hace, déjeme llamarle alfa, tangente de alfa, pues va a ser y sobre x, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería By sobre Bx. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar arco tangente de By sobre Bx, y eso nos va a dar quién es este ángulo alfa. De esa manera, ya no lo voy a hacer, háganlo ustedes en casa, ya tenemos los dos números, se puede, ya lo hagan ustedes ya se puede realizar esta operación y saquemos cuál es la magnitud y cuál es el ángulo. Y para no confundirnos, una vez que nos dé este ángulo, lo que podemos decir es, a ver, la magnitud lo que podríamos decir es el avión respecto al aire tiene que tener una rapidez, una velocidad de lo que nos dé este número, que va a ser cerca de, haciendo mis cálculos así rápidamente, tiene que ser como 450, creo. O sea, no lo estoy haciendo, pero va a ser como del orden de 450 kilómetros por hora. Que ahorita no tengo una calculadora. Déjenme hacerlo rápidamente. 419.41 al cuadrado más 339.41. No, para nada. Es igual a, ya haciendo la operación, esto me queda 539.54 kilómetros sobre hora. Y este ángulo de acá, pues ya lo que estoy en esto, mejor si lo saco. Sobre 419.41. El arco tangente de esto. 38 grados. 38.98 grados. Entonces lo que podríamos decir es, ¿qué es lo que tendríamos que decir si nos queremos ya olvidar un poco de los sistemas de referencia? Esto es respecto al X positivo, por supuesto. Sería, el ángulo este es alfa respecto al X positivo, respecto al polo. ¿Qué quedaríamos? Esto ya es matematizado de acuerdo a nuestros sistemas de referencia. ¿Quién sería la velocidad del avión con respecto al viento? Es lo que nos está concluyendo. Pero ya si lo pusieran así, estaba bien. Pero ¿qué pasaría si ustedes quieren como decirlo de una manera un poco menos abstracta, sin referir a sistemas de referencia? Pues lo que tendríamos que decir es, la velocidad del avión respecto al viento, los aviones tienen medidores de su propia velocidad, tiene que ser de 500, la rapidez pues tiene que ser de 539.54 kilómetros por hora, con ¿a qué dirección está yendo? Fíjense cómo va al este y al norte. Dirección noreste a 38.98 grados, es lo que tendríamos que decir respecto al este.
Entonces, si decimos eso, ya se entiende. El avión podría perfectamente entender cuál es su propia velocidad respecto al viento. Lo que intento decir es, si nosotros queremos ver esta velocidad de 45 grados con una magnitud de 480 kilómetros por hora respecto a la Tierra, el avión sabe que la velocidad que tiene que tomar es esta, con un ángulo de 38.48 grados respecto al este en dirección noreste, norte-este. Haría eso, haría esas maniobras, hace esos cálculos y se va para allá para lograr que respecto a la Tierra se vea así la velocidad. Pero bueno, habiendo dicho eso, ya está terminado el problema. Como si ponen esto o ponen eso al noreste, bla, 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 también está bien. De las dos maneras.